ratito en este segundo ciclo de conversaciones en contexto de pandemia, ¿sí? Y vamos a seguir pensando. Hoy tenemos un invitado que es Lisandro Sagué, psicólogo de Rosario. ¿Se escucha ahí? Sí, te escuchamos, ahí pero está. no te vemos. A ver, denme un cachito que ahí acomodo la pantalla. Sí. Dale. Igual sigan, yo la escucho, ¿no? Dale, Bueno. perfecto. Bueno, la intención o el objetivo de habilitar este nuevo encuentro, estos nuevos encuentros que tenemos pensados para transitar el mes de junio, es seguir pensando, ¿sí? Diferentes temas, diferentes propuestas en contexto de pandemia. Pensábamos que había que darle un cierre a aquel primer ciclo que empezó en abril, ¿sí? Fines de marzo, abril, donde estábamos en un periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que se planteaba como importante, como una necesidad de encontrarnos, conversar, dialogar sobre esto tan novedoso que estábamos viviendo, ¿sí? Que no había demasiadas respuestas, que generaba incertidumbres, y bueno, así fue como semana a semana fuimos construyendo, fuimos habitando este ciclo de conversaciones que hoy, 4 de junio, damos comienzo al segundo ciclo, ¿sí? Para seguir pensando este contexto, y para dar inicio a este segundo ciclo nos acompaña Lisandro Sagué, que es psicólogo, que vive en Rosario, que transita, que recorre, que construye, que habita diferentes espacios, diferentes proyectos de encuentro, de construcción de conocimiento y de promoción y habilitación de diferentes espacios, y nos parecía interesante con él pensar precisamente y conversar, un poco la invitación de hoy es eso, conversar sobre qué es lo que estamos transitando en esta nueva etapa. Así que, Lisandro, te agradecemos a quienes están presentes. No sé si quieren que esperemos un ratito más. Clary, que estás ahí, ahora sí te vemos. Ahí bueno, ¿cómo están? ¿Cómo Bueno. estás? Veo muchas caras conocidas. Bueno, ¿quieren que Clary, esperemos un ratito? ¿querés que esperemos o que estás ahí habilitando? Sí, esperando. Si quieren esperamos 5 minutos y arrancamos, no sé qué les parece. Ahí se va sumando más gente. Bárbaro. Dale. Sí, sí. ¿O quieren ir contando mientras esperamos un poquito lo que han venido trabajando, lo que han venido pensando, digamos, en las reuniones anteriores o de Venado, un poco cómo se han organizado para discutir algunas cuestiones? Bueno. ¿Alguien quiere No tomar sé la si... palabra, contar un poco los encuentros anteriores? Como Neri, ahí te veía. No, bueno, un poco para abrir al relato de lo que hasta ahora venimos transitando, digamos, ¿no? Si bien es en la inauguración del segundo ciclo, no significa que el primero desaparezca, sino que es un poco historizar lo que ha venido sucediendo, nos ayuda también a pensar cómo seguir. La semana pasada abrimos un espacio la anterior. La anterior. Bueno, de diálogo con los colegas para pensar en nuevas preocupaciones, en nuevas preguntas, pensar en posibles personas para invitar a que nos cuenten cómo vienen transitando y pensando este contexto en el que todavía estamos, digamos, ¿no? Porque aparecen, bueno, nuevas flexibilizaciones, digamos, se flexibiliza un poco más sobre todo nuestra práctica, se habilitan algunos espacios, pero pensamos que es importante el hecho de que todavía estamos en un contexto de pandemia y que nos resulta más que interesante pensar o las preguntas que fueron apareciendo, las dificultades con las que quizás algunos colegas fueron como expresando, con las que se encontraban, tienen que ver con eso, ¿no? Cómo pensarnos en este nuevo momento, digamos, en este nuevo momento de la pandemia como trabajadores de la salud mental, cómo pensarnos
como profesionales de la salud mental, pensarnos en este nuevo modo de escucha, en este nuevo modo de atender. Alguna de las colegas en alguna de las charlas decía esto de, bueno, el uso del barbijo, el cuidado, el distanciamiento con el paciente, cómo abordar todas estas nuevas preguntas que se nos aparecen, ¿no? ¿Cómo sería el momento de encuentro ahí de lo presencial en el consultorio en este nuevo momento? Y bueno, y por otro lado también alguno de los colegas nos transmite esta inquietud acerca de como colegio sostener esto del aislamiento social, digamos, si realmente el aislamiento es social, porque bueno, lo social, de acuerdo a su idea, viene por otro lado. A ver, la inquietud era, ¿por qué como delegación del Colegio de Psicólogos sostenemos este nombre de aislamiento social, preventivo y obligatorio? Entonces, bueno, a lo mejor, Lisandro, si te invitamos a que por ahí vos nos puedas contar cómo vienen pensando allá en los diferentes espacios en los que vos participás, cómo Sí, vienen pensando estas cosas. Bueno, perdón, sí. pensaba en esta propuesta, digamos, que tiene que ver con si como psicólogos, como, bueno, psicoanalistas, digamos, no teníamos que poner en discusión, digamos, el nombre que dio el primer ciclo, en realidad fue titulado un poco de este modo. Entonces, bueno, la cuestión era si en realidad nosotros nos tendríamos que preguntarnos o por qué sostenerlo en estos términos, ¿no? A la cuestión del aislamiento social. Bueno. Exacto. A ver, arrancamos un popurrí. Yo noté algunas cosas de las que fueron comentando. Lo primero, obviamente uno hasta podría cuestionar por qué la palabra delegación del colegio. Podría, digamos, interrogar un montón de cuestiones también en relación al psicoanálisis del colegio. Y por supuesto que también uno puede hacer un montón de valoraciones en relación a cualquier palabra y a cualquier letra, aunque sea la de un decreto. Pero sí, lo que un colegio no puede hacer, o me parece institucionalmente, es modificar un decreto y adaptarlo a... No, o sea, en todo caso, digamos, hay algo intersticial que tiene la práctica nuestra, que después pensar, o sea, no es lo oficial, digamos, sería rarísimo si, por ejemplo, no sé, un decreto nacional de Alberto se expresara en términos del campo, sí, lacaniano, kleiniano o lo que sea, estaríamos en un problema. Entonces, parece que sí, uno puede obviamente pensar, bueno, a qué se habrá referido con el aislamiento o distanciamiento, y me parece que hay una explicación y un contexto, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que todo el tiempo se va ubicando, a ver, en una forma excepcional, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Algo mundial, la pandemia, ¿no? Sin embargo, esto todo el tiempo se trastoca y pareciera que el problema es el aislamiento, o sea, es la medida, ¿no? Entonces hay lugares, uno lo escucha, por ejemplo, proyectos del campo sí, que son en contexto de aislamiento social obligatorio. O, por ejemplo, planteos en los manicomios como si el encierro, bueno, pero entonces el aislamiento social es como si fuera lo mismo que el encierro manicomial. Y en realidad, si nosotros nos pasamos 10 años diciendo que el encierro no cura y que el aislamiento social es la medida que se tomó, que por lo menos en términos de lo que tiene que ver con la cantidad de transmisión de contagios y también la cantidad de muertes y un montón de cuestiones, ubica a la Argentina en relación al resto de países latinoamericanos, ni hablar si uno lo compara con Bolsonaro, pero también en Estados Unidos con Trump, en Inglaterra, o sea, en otros países donde no se tomó la cuarentena. Perdón, yo aparte soy alérgico y voy a vivir en este mundo donde, imaginen cuando se abra todo y haya cine y yo empiezo a toser, se me abre la nariz, o sea, no lo voy a poder evitar.
me vine a otro lugar para que mi hijo no invada, pero bueno, acá hay un perro, soy alérgico al perro, así que eso se va a grabar también. Pero bueno, no, a mí hay dos cosas, o sea, por ejemplo, los países que, pongo esos tres ejemplos porque tuvieron un discurso ideológico muy claro, que habitualmente no se escucha, digamos, que es, por ejemplo, Johnson en Inglaterra plantea, él dice, bueno, nosotros vamos a ir a la lógica del rebaño, o sea, nos tenemos que contagiar el 70% de la población, muchos de nuestros familiares van a morir, pero vamos a privilegiar la economía, ¿no? ¿Cómo terminó ese cuento? Terminó con Johnson en terapia intensiva y terminó con una cuarentena furiosa. Todo eso lo conocemos. Después, eso en realidad tiene una historia que uno podría pensar, o sea, lo que fue Margaret Thatcher, cuando se plantea, ¿por qué nosotros hasta unos meses atrás repetíamos que el modelo inglés de salud, que era el sistema único de salud, era un modelo que había generado unas condiciones increíbles, se lo comparaba con el modelo de Carrillo en su momento, se decía que Carrillo lo había copiado, después se plantea que no, que en realidad había comenzado antes lo de Carrillo, pero que eran muy similares, y también las condiciones de vida que habían generado, y también económicamente, digamos, el gasto económico. Eso en realidad, en algún momento, cuando avanza la política neoliberal y aparece Margaret Thatcher, y sobre todo cuando se fortalece después de la guerra de Malvinas, que a ella la fortalece mucho, ella plantea que la economía, primero plantea que no hay sociedad, que hay individuos. Y después plantea que además de la economía, está bien, la economía es un modo, pero lo que se trata es de cambiar el alma y la vida de la gente. O sea, transformarla. Entonces, y sobre eso se va privatizando el sistema, se va, limitando lo que antes era un sistema único estatal, y lo mismo sucede o sea, el problema nosotros tuvimos en la formación y los seminarios que dábamos, o sea, teníamos que trabajar, qué sé yo, siempre trabajamos Manoní, Francia, no sé, la Tosquets, la reforma de salud mental, y vos la tenés que dar el mismo curso en el contexto que Francia está prendido fuego. Trabajamos Italia, pioneros, Basaglia, la primera ley que cerró los manicomios, y lo tenemos que trabajar en un contexto donde Italia estaba destruida. Y lo mismo nos pasa con Inglaterra, donde a lo mejor lo que trabajamos era el modelo sanitario y experiencias como la antipsiquiatría, y vos decís, bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, pasó que hay una historia, o sea, no es solamente números el punto, o cuándo se inició una cuarentena, o sea, ¿qué política sanitaria es la que puede construir prevención? Por ejemplo, de los que estamos acá, ¿cuántos de acá tienen un médico de cabecera? Yo no. Yo tampoco. A ver, 1, 2, 3. 4. Tres. Cuatro. ¿Y cuántos somos? 16. Bueno, o sea, en realidad, yo creo el último médico, sí, por una operación, tengo uno que igual es muy grande, pero lo sigo cada tanto voy, pero después lo último que recuerdo es un pediatra. Así que y en general cuando yo pregunto esto, la mayoría, digamos, tiene esta situación, y en realidad el sistema privado, ¿no? Más allá, digamos, qué sé yo, nadie está, o sea, esto es un análisis cuando aparece una situación que atañe a lo poblacional. Después lo otro queda para otro momento, no vamos a hablar de todos los temas de la vida hoy. Pero, o sea, lo único que puede construir una prevención en términos poblacionales es el Estado. Es una política sanitaria estatal. O sea, ¿por qué haría prevención el sistema privado? O sea, si cuando vos te haces un estudio y vos no lo vas a retirar, el estudio queda ahí. Y eso no ocurre, digamos, en el sistema público. O sea, hay ciertas cuestiones de que todavía sobreviven, de lo que es la atención primaria, de lo que es, cuando tenés un estudio que te vino de tal manera, ir a buscar a las personas, o sea, tener ciertos controles. Más políticas también que mejoraron eso son políticas económicas, como puede haber sido la asignación universal, el hecho de tener que hacer controles a los niños una vez por año, el hecho de, o sea, un montón de cosas, digamos, que fueron generando, no importa, esto hay que analizarlo
distintos momentos de la historia, probablemente en la época de Carrillo, las formas, digamos, de contener y eliminar y erradicar pandemia fueron de otra manera, fue el trabajo conjunto con políticas de infancia, digamos, en lo que era la fundación de Eva Perón. Pero bueno, pero más allá de eso, y después la aparición que puede venir de vacunas, y que puede, es evidente que la única forma de construir prevención es cuando el Estado lo construye. Entonces, la mayoría de los contagios, cuando uno analiza, porque te viene el número entero y vos decís, mirá, la mayoría han sido en geriátricos y ha sido en espacios de salud. O sea, hay muchos países de esto que nombramos, que la cuestión territorial ya no estaba de la misma manera, o estaba abandonada. Entonces, el hecho del traslado al hospital, el hecho de un montón de cuestiones, donde se generaban la mayoría de los contagios. Después no es lo mismo hay países que han hecho cuarentena. A ver, EVE, por ejemplo, suspendió la marcha del 24 de marzo, plantea esto el 12 de marzo en Argentina, que había, o sea, imagínense que la cuarentena arranca, creo que no me acuerdo, pero el 19 de marzo, me parece que el 13 la OMS declara como pandemia. El lunes 16. ¿Cómo? Sí, el lunes 16 se suspenden y el 19 arranca. Bueno, y la pandemia se declara el 13, me parece. Bueno, el 12 yo lo tuve que buscar porque en el diario aparecía el COVID en la página 20 y pico, digamos, y aparece EVE suspendiendo la marcha del 24 de marzo. En España, que ya estaba mucho más grave todo, se hace la marcha del 8 de marzo, ¿qué pasa? Eso genera también o sea, en Europa, digamos, tenés gente que cruza a Italia para ver un partido de fútbol, o sea, también eso hay que analizar, digamos, que es un virus que primero inédito, o sea, hay cosas que son nuevas. Cuando vos tenés que buscar algo anterior en Argentina, no sé, hay historiadores que plantean cierta, digamos, peste que aparece posterior a la guerra de Triple Alianza, y cómo ciertos sectores de la sociedad, incluido Sarmiento, se van del sector de capital, bueno, y la cantidad que mueren, pero en un contexto donde la población, que a lo mejor el promedio de vida era de 40 años, tampoco era algo que esto, o sea, fue situado en capital, o tampoco hay ni siquiera registro de eso. No hay muchos historiadores que lo hayan trabajado. En cambio, esta pandemia, digo porque hay, a ver, por ejemplo, de tuberculosis, mueren 1,5 millones de personas por año. ¿Quién muere? Personas que son pobres, digamos. VIH hay, digo, también 1,000,000 y pico. En esto todavía recién estamos en 350.000 muertes, una cosa así. Pero tiene o sea, la tuberculosis, que en Argentina tenemos un montón de, o sea, enfermedades evitables, digamos. Hemos tenido sarampión, hemos tenido, o sea, cuando se le quitaron los medicamentos a los viejos, eso generó un montón de muertes, obviamente evitables. Tenés, qué sé yo, Chagas, que eso también tenemos como evitarlo. Tenés, bueno, la tuberculosis, un montón de cuestiones. Sin embargo, la tuberculosis, si hubiera un pico enorme, bueno, van al médico, uno lo diagnostica y se va a la casa, ¿no? En cambio, la transmisión de este virus, la velocidad que tuvo en el contexto en el que estábamos, digamos, un mundo interconectado, que esto llegó a todos lados, en algún momento se pensaba que por el calor, a lo mejor era a partir de los 24 grados, y por eso se pensaba que Argentina tomó definiciones más en las zonas del sur, donde había menor temperatura, y se esperaba, igual esto eran cosas que trabajaba la OMS, es que trabajaba Ginés, digamos. Pero entonces la transmisión lo que hace, y la velocidad, es que satura todo el sistema sanitario.
aún siendo que el 5% es el que requiere, digamos, una atención, digamos, ya sea respiratoria o de cama o de internación. Y esa saturación ha mostrado escenas a nivel mundial, que es esto, es la ciudad llena de muertos, gente que muere sin poder entrar al hospital, médicos que tienen que elegir entre a quién le ponen un respirador, a quién no, posicionamientos, digamos, de países que han expresamente dicho que las personas mayores directamente ya no tienen que ir al hospital, o sea que en todo caso el paliativo para morir. Pero esto hablando de Inglaterra, hablando de un montón de países. Lo mismo, o sea, en Brasil, lo de Trump, el planteo lo de Brasil o de Trump, bueno, Bolsonaro lo mismo. Digo, estas cosas generan escenas, qué sé yo, que se nombre, que no es cualquier cosa, hablar de fosas comunes para nuestro país, hablar de, o sea, romper los rituales que tienen que ver con, no importa, o sea, los que sean, yo no creo que tampoco el ritual coincida con lo que está prefabricado, pero por lo menos sí algo del tiempo, de lo que implica, bueno, o sea, lo que hemos construido. Si es eso, si se trata, o sea, digo, el velorio, el entierro, la sepultura, pero hay algo de lo que hemos construido ahí, que esto lo pone en juego en un montón. Esto, ¿no? Despedirte de alguien. Bueno, cosas que han pasado y que, o sea, genera una escena que yo creo que sí, o sea, verla, pero que es algo que no se muestra. Digo, es la pandemia más, el escenario, nunca se televisó algo de esta manera, dicho por la EPA, por todos los que estudian, o sea, los medios, nunca fue algo con tanto rating y algo que abarque todo, y aparte que es sobre el virus se trabaja la cuestión de la sexualidad, la cuestión del lazo social, la cuestión, bueno, hoy está intervenido directamente por intereses políticos, digamos, por cómo manipular malestares de interés, o sea, un momento que se construyó esto del aplauso y a las 9 de la noche, y después un poco más ahora se construye, no sé, la marcha esta de romper las cuestiones, las cuarentenas, y lo que en realidad se pone en juego, me parece son dos cosas. Uno, esto, la destrucción, o sea, cómo colapsa el sistema sanitario, y después que toca a las clases sociales, más allá que por supuesto que lo que sucede en la Villa 31 y las cuestiones de desigualdad generan, digamos, que uno no pueda construir esta protección, pero también hay algo de la categoría de vulnerabilidad de alguien que, no sé, puso a su madre en el mejor geriátrico que hay, y hoy, ¿qué es eso? O sea, a lo mejor cumplió años y no la podés ir a ver, y vos sabés que esto está ocurriendo de tal manera, o tenés tu hijo en España o en tal país, o en una situación. Y digo esto mismo que ha pasado con los médicos. O sea, hay médicos que han. La vivencia que transmiten es como si se hubieran convertido en el pibe con gorrita, ¿no? Entonces, Sí, sí. cómo se va trastocando un montón de situaciones. A mí me pareció, no vi mucho, porque por ahí yo leo todos los diarios, pero la tele, no o sea, pago el cable porque va con internet y eso, pero no, bueno, no lo tengo conectado. Entonces, pero por ahí a veces entro a Rosario 3 y veo algún videíto en alguna nota, o sea, los diarios sí, y entonces me extrañó que había una marcha que planteaba no héroes ni asesinos, cuando en Santa Fe hay 3 muertos por COVID. O sea, ¿de dónde salió ese mensaje así tan masivo de que, o sea, no sé, ni siquiera, digo, estamos hablando de algo o sea, no sé, en Argentina mueren 19 personas habitualmente con estadísticas, 19 personas por día por accidente de tránsito, seguramente en cualquier accidente a lo mejor hay más de 3 personas, estamos hablando, o sea, muy raro eso,
Y evidentemente, bueno, o sea, analizar el fenómeno que es una crisis económica que genera, pero no de Argentina, que ya estaba en crisis, o sea, mundial. O sea, Estados Unidos, que no cerró, que no hizo cuarentena, hay más de 30 millones de despidos, ¿no? Las caídas de lo que es el PBI, digamos, las caídas en todos los países, porque todos los países también le venden a otros países. O sea, nosotros, por ejemplo, reponemos todo. A ver, la industria automotriz, que nuestro socio comercial es Brasil. Y nosotros vamos a comprarle auto a Brasil y Brasil le va a comprar auto a Argentina. ¿Quién va a comprar? Ahí Nancy, prendiste, querés. ¿Alguien? No, no, pensaba en esto que planteaba Lisandro, que en esto de lo económico y en esta necesidad el planteo de que se abra un poco la cosa en el movimiento así del dinero y demás, pensaba que al abrirse un poco las medidas, no ser tan rígidas, pareciera como que nos olvidáramos del sentido de por qué fue este aislamiento o por qué estamos atravesando todavía, no sé, a mí me da la sensación a veces que como que ya pasó, ¿no? Como que, no sé, por ejemplo en Santa Fe, bueno, acá en la ciudad de Venado Tuerto, que hay poca circulación y demás, pareciera como que la cosa ya nada, que ya hubiese quedado en el pasado, ¿no? Pero sin embargo todavía lo estamos atravesando y bueno, y todavía también hay posibilidades de que, nada, que la circulación del virus pueda volver a estar. Está bien, no fue masiva, pero bueno, digamos, vos hablabas del cambio o del sentido del concepto de vulnerabilidad y también de riesgo, ¿no? O sea, yo creo que en alguna medida, eh, nada, como que nos olvidamos y ahí aparecen todos los cuestionamientos, ya sea lo económico, los horarios, la cantidad de gente con la que se pueden reunir, bueno, como que se diera algo, ¿no? Y no, y estamos todavía atravesando este momento de pandemia. Bueno, pero pasa que, a ver, hay cuestiones ahí. La crisis de Lehman Brothers, que fue en el 2008, no estamos hablando de Wall Street, la crisis del 30, que igual todo el mundo recuerda. Si hacemos una encuesta en Argentina, ¿dónde se televisó la crisis de Lehman Brothers? ¿O dónde alguien vio algo? No. ¿Dónde se televisó una guerra? No. ¿Dónde una crisis sanitaria? Qué sé yo, cuando fue el ébola, que era en algún momento parecido, pero quedó reducido en África. Hay un estudio que es interesante leer sobre el ébola, porque adelanta muchas de las cosas que por ahí están pasando. Cuando fue el ébola y en Argentina se compraron algunos equipos, después como no hubo ébola, se hicieron casi como si fuera un acto de corrupción, digamos, haber comprado equipos. Pero bueno, a ver, me parece a mí varias cosas. Una es, si no nos pasó esto, salvo que seamos el pueblo elegido, lo cual puede ser, a lo mejor podemos pensar que somos el pueblo elegido, pero si esto en los países que están alrededor nuestro, la cantidad, o sea, Chile ha saturado el sistema en estos días, ni hablar, digamos, lo que sucede en Brasil, ni hablar Ecuador, es el país que más muertos por millones de habitantes tiene, es porque la cuarentena se hizo de forma muy rápida. Por eso decía, lo de España, cuando hacen la cuarentena, ya hacen la cuarentena con los contagios. Entonces vos te encerrás pero contagiado, o sea, con el virus. Entonces eso no es lo mismo. Ahora, por ejemplo, está bien, uno podría decir, bueno, estas medidas son, bueno, complejísimas, no son fáciles, está bien. También uno podría decir, y me parece que es algo que está bastante, que no está en el discurso, digamos, que es, por ejemplo, ¿quién vive la pandemia? ¿La persona que se contagió, el familiar, o es algo que nos ha afectado a todos? O sea, nosotros, bueno, un texto que plantea Sole, que escribió o sea, bueno,
la decana supongo todos la deben conocer, la Facultad de Psicología, plantea un eje que es no hay afuera. Está presente, Sol. Ah, está presente, está bueno. conectada ahí. Sí. Bueno, plantea no hay afuera de la pandemia, plantea en relación a las legalidades, y en realidad, o sea, uno podría decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Es un acontecimiento que no, digamos, no estábamos por fuera, lo cual no quiere decir que todo, como todo acontecimiento, el efecto sea el mismo, o sea, ahí se cita una frase de Ulloa que es no somos socios en la desgracia, pero es algo que uno, sería una impostura tremenda decir no estamos atravesados por esto. O sea, y después hay cuestiones que son, a ver, la desestimación o la mentira. Hay cuestiones que tienen que ver con el temor exagerado, o sea, por ejemplo, que todo el tiempo para ir reaparece, y también un estado de espera que está, pero, y creo que hemos tenido muchas etapas, o sea, etapas, digo, la del aplauso, la de una situación, y esta etapa donde hay enojos, donde hay, como pareciera que en realidad hay alguien que como que votamos la pandemia, o que la pandemia, no sé, yo creo que algo está ocurriendo en todo el mundo, y estamos por entrar a un mes del pico de las enfermedades respiratorias en Argentina, donde la definición de casos sospechosos, o sea, no es que el COVID es un conjunto de síntomas y ahí entonces tenés un diagnóstico. O sea, hoy en día, la definición de casos sospechosos no es algo arbitrario, está puesto a nivel nacional y en cada provincia un poco definida, pero, o sea, fue variando. Ustedes recuerdan que en algún momento no había que usar barbijo en la calle, que en algún momento la definición de caso sospechoso era si habías tenido contacto con alguien que había viajado, que en algún momento, bueno, hoy viró de un montón de maneras, de formas, y tenés encima, hay como 27.000 mutaciones del virus, y después, o sea, uno podría decir, bueno, a ver, todos los días hay un aumento en Argentina de casos y de muertes. O sea, todos los días batimos el récord. Y entonces, ¿por qué pensamos que estaba terminado? Digo, ustedes en Venado yo supongo que tenés camiones, que tenés traslado, que tenés, no o sea, no es un estado independiente que produce su mercadería, sus bienes, sus cuestiones, o sea, digo, entonces, ¿por qué, digamos, estaríamos todos pensando que no puede ocurrir? Y después, por supuesto que esto me parece que tampoco quiere decir que pueda ocurrir, o sea, me parece bien todas las aperturas que se van dando, en la medida pero sí por ahí hay una política, digamos, o sea, me parece esto que están, a ver, hay es una pandemia narrada, está hablada, está transmitida, y los malestares son, bueno, manipulados. O sea, ¿por qué no se muestra, digamos, a ver, cada palabra que se dice? Por ejemplo, cuando Alberto dijo, entre una economía se levanta, una vida no. Lo dijo en el contexto que se estaba discutiendo con Bolsonaro, con Trump, con Johnson. Si vos lo repetías él todos los días diciendo esto, y bueno, no, es en un contexto que uno habla de discusión. Me parece que hoy hay un montón de políticas económicas, que obviamente la economía interviene sobre la salud, por eso él planteaba lo que fue la asignación universal, por eso obviamente que lo que tiene que ver con construir ruta y que la ambulancia llegue, construir, o sea, lo que es el agua potable, lo que es la vivienda. Entonces, son todas situaciones que implican, digamos, la salud, la economía, por supuesto. Vivir, obviamente, que no se puede reducir a respirar y comer fideo y estar encerrado, pero lo que hay que entender es que el neoliberalismo no es que habla siempre ideológicamente, no. O sea, Macri ganó diciendo pobreza cero, no va a pagar impuestos a las ganancias, vas a ser feliz, vamos, o sea, el lenguaje se utiliza y las palabras nuestras para cualquier cuestión. Ahora, si vamos para no irnos tanto a la pandemia, yo creo que la pandemia Sandro, también sí.
te voy a interrumpir un ratito. Nos quedan 2 minutos en esta reunión, así que lo que proponemos por ahí es salir y volvemos a entrar. Bueno, Así podemos... Cuando Y se no corte, se nos volvemos corta, a entrar. Ah, dale. ¿Cortamos ahora? Dale. Dale. ¿salimos ahora? Andy. Me parece, así puede retomar Dale, y no se nos corta, no se interrumpe, ¿sí? vale. Dale, mientras tomamos un café, perfecto. Dale. A ver, yo quería plantear algo que por ejemplo, cuando uno habla de lo novedoso, es que todo el mundo está afectado por esto, y cuando digo todo el mundo, el planeta, todos los países. Me parece que se juegan cuestiones ideológicas y valóricas. En realidad, si no, o sea, ¿se escucha ahí algo? Sí, sí, se escucha bien. Sí. Digamos, ¿quién es el grupo que se plantea, digamos, en términos de estadística, que tiene riesgo al virus? O sea que, bueno, la gente que es mayor, la gente que tiene algunas patologías, o sea, el discurso de Johnson no es muy distinto de lo que plantea Foucault cuando dice, bueno, ¿cómo se mata en la sociedad de bienestar? Bueno, dejar morir, y se fortalece la raza, ese discurso. Y uno puede decir, o sea, hay posiciones que no son de desestimación, son ideológicas. O sea, que realmente le importa un carajo que se mueran la cantidad de personas. Y me parece que eso también es un punto que atraviesa y, digo, además de este posicionamiento de, en algún momento, que eso pueda haber un temor de que todo puede ocurrir. Por ejemplo, interesante, la gente que viene de otros países, ¿no? Y que te toca llegar y vos, no sé por qué, como que no tengo un retorno como el anterior. O que sea un ruido que alguien lo deja abierto ahí. Ahí está. Bueno. Nancy estaba antes abierto el micrófono. Claro, que un ruido, algo que haya. Bueno, entonces vos tenés claro que atravesar para subirte al avión son circunstancias donde a lo mejor estás un día en un aeropuerto, porque no es cualquier aeropuerto, vos tenés que llegar ahí, tenés una ansiedad increíble, tu familia, bueno, tenés o sea, una revisión, tenés que firmar que no tenés ningún síntoma, tenés que poner un lugar donde vas a hacer la cuarentena. Llegás y tenés toda una cuestión ordenada, así, gendarmería, la frontera, tenés que volver a firmar. Bueno, y vos llegás con las valijas y ves cierta, en aquel, ahora a lo mejor no, porque a lo mejor ahora hay un relax, digamos esto que ustedes dicen, pareciera que es normal, como, yo no sé, nunca viví una situación donde que todo el mundo vaya con barbijo y que sea normal. Pero bueno, si todos nos podemos acostumbrar, que sería, bueno, pero eso vamos después. Entonces pasaba que el que venía afuera, claro, venía con la valija y la gente lo miraba en la calle y sentía que era porque venía de afuera, como si fuera que la... Y en realidad, todo cuando salíamos nos pasaba eso. Yo que le digo, soy alérgico, me ha pasado de toser y que alguien a 60 metros se cruce de calle. O sea, como bueno, 60 metros con barbijo, o sea, tampoco tengo esa capacidad, digamos, aún con COVID. Pero bueno. Esto, hay un libro de Adela Cortina, que las últimas palabras que se agregó digamos, a la Real Academia Española, que es aporafobia. Y ella trabaja la cuestión del extranjero y trabaja como en España hay un interés increíble por el turista y un desprecio por el pobre. O sea, el tema es los que venían en balsa, los que venían, digo, todas las imágenes de muerte que hemos visto. Es un mundo que tolera mucho que la gente muera, niños, o sea, bueno, no ha sido un problema para Europa, en todo caso al revés, generó grupos cada vez más fascistas, si alguien tuvo alguna tolerancia, pero ella trabaja esto y trabaja, bueno, entonces es el pobre, digamos, no es el turista.
esa categoría cambió. O sea, mucha de la gente que ha estado esperando, o incluso hay notas que han salido en todos los diarios, personas, no sé, que estaban en la India, o que estaban en tal lugar, o que estaban, y mostrando una condición de vulnerabilidad, como diciendo, ya no somos turistas bien recibidos, y que nos llevan a museos, no, somos parias. Esto digo, categoría, bueno. Entonces, ahora, todas estas cuestiones que hoy se han planteado, de que el virus iba a ser la revolución, y bueno, y pelotudeces en todos los sentidos, a cada uno llevando su teoría previa, digo, en el campo más de la filosofía política, apresurados. Y después tenemos, me parece, digo, vamos a lo de salud mental. Yo creo que hay una instancia que uno no puede, como ningún acontecimiento uno puede ubicar, digamos, no sé, una patologización, que el acontecimiento en sí, digamos, porta las características, pero estamos todos concernidos por esto. De hecho, hay una reunión que estamos teniendo por este tema. Bueno, tampoco, ahora esto no está nombrado, lo contrario, digamos, hay momentos en que pareciera que si vos, no sé, se declara que no hay circulación comunitaria, entonces hay que volver a todo. Entonces, claro, no estamos afectados por el virus, tenemos que poder volver a todo. Y también es una posición, digamos, de todo esto que vimos, que en realidad siempre existió, que en realidad las vidas tienen distinto valor, que en realidad, o sea, aparecen, por ejemplo, los seguros de vida. El seguro de vida en un mismo auto, vamos a poner esto en el juego de No somos asesinos y 3 muertos. En el auto chocan 3 personas, está el chofer, está el alumno de la universidad y está alguien que hizo 2 posgrados, y con la misma empresa de seguro lo que se va a pagar es otra, a los 3 se le va a pagar distinto, ¿no? Hay fallos que han planteado en su momento, que si quieres se los paso, por ejemplo, que una muerte de 2008 de un pibe joven que había dejado la universidad valía 8.000 pesos porque no tenía futuro. Entonces, ¿qué iba a poder construir? Entonces, como diciendo, no jodamos, dice el juez. Esto está determinado, el destino. Entonces, cuando uno va al 2001 y le cortan a los jubilados el 13%, fue, bueno, y una medida económica. Cuando intentaron tocar un poquitito la universidad, se quebró la alianza. Ahí sí el radicalismo sale de la Rúa, la Franja Morada. O sea, las cosas no valen igual. Entonces, obviamente, como todas las muertes bueno, o sea, pensemos todas las situaciones. Ahora, hay cuestiones que hoy, ¿qué se genera? A ver, bueno, sí, travesticidio puede haber, pero hay lugares donde pueden llegar a ser una masividad. O sea, los viejos, y sí, no hubo problema en quitarle los medicamentos gratuitos hace 4 años. Y eso interviene hoy, porque hoy tener una... O sea, mi abuelo tuvo neumonía el año pasado, y tiene 95 años ahora, tiene a los 94, estuve internado 2 semanas y zafó. Es increíble ese viejo. Ahora, la neumonía es el destino final que tiene el COVID. Ahora, imaginemos que cualquier persona que hoy, a una edad, si vos no tuviste, sos asmático, o un montón de, digamos, de enfermedades crónicas, y no tuviste, digamos, un control cotidiano, el medicamento, bueno, no vas de la misma manera ante una enfermedad, más allá de lo que... Pero bueno, o sea, eso se tolera. La ciudad nuestra tolera un montón de cosas. Que no esté la vacuna, que no esté esto, que no... Bueno, lo que pasa acá, hay algo que es masivo, una escena masiva. Yo leyendo encuentro cartas de Freud sobre la guerra. Freud tiene 2 hijos en la guerra, y en un momento una de las cartas dice, nos hemos acostumbrado. Dice, y hasta podemos decir que estamos bien. Dice, aún sabiendo que si esto sigue, van a morir todos los que arrancaron la Primera Guerra Mundial. Digo, hay un montón de cosas que evidentemente nos podemos acostumbrar, y en algo que está todo el día en la pantalla hay un montón de cosas que están ocultas y que no están. Eso por un lado. Después considero que el efecto de esto tiene que ver con la salud mental, pero no la salud mental
solamente que los psicólogos hablemos y empecemos a... La mayoría de las universidades lo que lanzaron fue una porquería. O sea, de entrada fue un protocolo de lo que podías sentir, sufrir, qué sé yo, vivir ordenado, aprovechar para jugar con tus hijos, aprovechar para ser buen padre, esto, bañate, dormir la cantidad de horas, no consuma alcohol, no hagas nada, lee, instruite, entrá a videos de museo, bueno, todo ideales que sabemos que no se pueden cumplir y que nos van a hacer sufrir más, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó con todas las facultades. Por suerte, gracias a Dios, la UNR no. Obviamente ahí está Sole. Imposible que hubiera sucedido eso, porque es vergonzoso algo así. Ahora, después también hemos tenido, el campo de la salud mental no es solamente los psicólogos, la ley de salud mental, si algo le faltó fue psicólogos y profesionales, o sea, viene más del campo de los derechos humanos que del campo de los profesionales. Entonces, si uno se quiere hacer pelotudo, está todo bien, pero obviamente estuvieron los congresos de las madres, y digo, la historia de la ley de salud mental de la provincia, no quiere decir, pero digo, lo dominante, lo mayoritario, no es como un esquema como el brasilero, donde se llega a la ley con una construcción, digamos, masiva. No, bueno, es la historia que tuvimos. Entonces, tampoco es que somos los dueños de la salud mental. Aparece, sí, me parece que cuando aparece la cuestión de los dispositivos y esto de los remotos, también, digamos, uno aparecen, parece que es temprano para emitir opiniones sobre muchas cuestiones, pero a mí lo primero que me parece, al menos en la posición que yo tuve, fue enmarcar, yo no estoy en condiciones de sostener, digamos, un ritmo, por ejemplo, sostener los turnos como si nada, aún aunque fuera en forma remota, el mismo horario. ¿Por qué? Y porque tiene con la convivencia, con cuestiones actividades que a lo mejor hay que realizar, con, o sea, todo, no sé, antes a mi hijo lo cuidaba las dos abuelas, niñera, un montón de, bueno, somos psicólogos los dos, que convivimos, o sea, no es tan fácil en una casa construir, digamos, esa intimidad para poder atender, alguien tiene que cuidar al pibe, tenés todas las cuestiones que son más institucionales o que son urgencias y que eso descoloca. Entonces, y después también si, por ejemplo, ocurriera algo que uno está mal y no puede atender, ¿por qué no lo va a plantear? O sea, vos tenés que poder, o sea, el psicólogo está por fuera, digamos, todo lo que está fuera de la pandemia, o sea, es un grupo que, o sea, como estos astronautas que deben estar, a lo mejor, y no se han ido antes de diciembre y sí están por fuera. Pero tampoco es que esto quiere decir que y han aparecido cosas que tampoco son nuevas, o sea, demandar a los pacientes no es nuevo. O sea, seguramente mucho análisis la gente no deja porque sostiene sacrificialmente un lugar para sostener a alguien que está ahí. Pero tampoco quiere decir todo el análisis hay análisis, tampoco quiere decir miles de cosas, pero nada nuevo en eso. O sea, me parece que en todo caso, sí por ahí es brutal, digamos, el hecho de victimizar a una población porque vos querés hacer algo sin importarte o sin, a ver, qué sé yo, antes de ver un protocolo, primero informate sobre qué es el COVID. O sea, me parece, por ejemplo, la cuestión de los niños. En Francia, hoy están atendiendo y tenés que limpiar todos los juguetes una vez que se va. Y hay todo un protocolo. Hay países que tenés que poner forrar todo y todo eso lo quitás. Pero más allá de eso, digamos, el hecho de estar con máscara, barbijo, verte, no sé, o sea, es el mismo, es lo mismo que sucedía antes. Y, y bueno, entonces yo creo que hay cuestiones ahí digamos, que apresurado. A ver, como sí también, por ejemplo, ha habido situaciones donde se ha llamado por la cuestión del COVID, y obviamente, digo, situaciones nuevas en estas intervenciones que por ahí se han realizado a partir de acompañar a diversas poblaciones,
y lo que se trabaja es otra cosa. O sea, no se trabaja el temor, alguien empieza a hablar de... Digo, pero me parece que eso, digo, sin caer en generalidades, uno podríamos decir, bueno, es algo en lo que estamos concernidos, estamos por fuera, el psicólogo, digo, a ver, el término lacaniano, estamos hechos de la misma estofa que los pacientes, ¿no? Somos el pueblo elegido, y dentro del pueblo elegido somos un subpueblo elegido. ¿Qué sé yo? O sea, yo a veces pienso, bueno, no quiero, por eso digo, no quiero decir todo lo que pienso, pero en muchas de los posicionamientos también. Yo digo, bueno, si siguen hablando así, no vamos a tener paciente ninguno, digamos, públicamente. Porque también, o sea, hay algo de, o sea, ¿por qué Argentina tiene tanta demanda en relación al psicoanálisis? Y la tiene por cosas, o sea, se construyó una oferta primero, la gente, o sea, tiene una historia, tiene un montón de cosas, y no es la historia que uno seguramente está más valorada, o sea, es la divulgación. Y la divulgación ha sido Escuela para Padres, ha sido Pichón Rivera en un canal de televisión, ha sido las películas de Berman en los 60, ha sido momentos, digamos, donde el psicoanálisis era, no creo que hoy esté valorizado la forma de trabajo que se hacía en la APA en general, digamos, o la forma que tenía que ver con el encuadre y que el encuadre era curativo. Digo, millones de discusiones que uno podría tener en ese momento. Ahora, lo cierto es que las condiciones, a mí me parece que en ese punto sí es complejo. ¿Por qué? Porque obviamente que hay, hay definiciones que son totales a nivel de Estado. Desde un decreto para todo. Nosotros tenemos una compañera que estaba mal y teníamos que organizar una intervención y sí, lo hicimos. Tuvimos que llevarle comida a alguien que no tenía y que tenía una criatura de 1 mes y sí, lo hicimos. Y si, no sé, qué sé yo te puedo decir, a mi hijo lo he llevado pasan 2 cosas. Una vez lo quise llevar a vacunar y un taxi, no me pararon varios taxis. Y fue una angustia para mí muy grande, o sea, por un niño. Viste, la cosa se armó, el niño bomba a partir del contagio del chico del Chaco, de 4 años, del niño. Ahora, de eso pasó a la victimización total. ¿Por qué? Porque los niños no hacen síntomas, y entonces vos ni siquiera lo podés detectar rápido, pero sí contagian. Y el hecho de que se produzcan, si las cuestiones se agravan o qué sé yo, también tiene una separación, digo, no es tan sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés que tomar una definición, no sé, mi hijo yo lo he llevado en determinado momento a que venga alguien de afuera y lo vea, mi hermana, es más, cuando vino mi hermana cerró la puerta y nos dejó a nosotros afuera, ya no aguantaba más, ha visto a sus abuelas, pero la ha visto, no sé, una vez cada tanto, cuando era pertinente, ha venido su niñera en algún momento, un ratito. Ahora, ¿qué pasa? Si vos haces esto, vos pedís para todos, y pasa lo que pasó en España. O sea, salen todos como Ángel si fuera Hansel y Gretel, todo de la mano, todo lleno, y que hubo un 30% de aumento de contagio en los niños. O sea, hay cuestiones que también a veces se piden sin tener en cuenta, que dicen, bueno, abramos la provincia, y bueno, vamos a ver cómo terminamos. O sea, hoy nosotros no tenemos ninguna, estamos pero esto, bueno, qué sé yo, es algo, digo, estamos hablando de un virus que no es el mismo en todo el mundo, o sea, que muta, que tiene, y que la ciencia va encontrando algunas cuestiones, qué sé yo, sí, se transmite de esta manera, por momentos, sí. No sé si alguien quería hablar. Vení, ¿O fue un ruido? estoy escuchando una charla. Es Sergio. Un beso. Ah, Coco, está pidiendo Sí. eso. Está mendigando amor. Bueno. No. Te agarro trampa. Porque te querés ir, Coco.
Bueno, digo, me parece que hay cuestiones que también conviene hoy, no sé, muchas cosas a pensar, yo o sea, lo único que cuestiono es esta idea de que está todo bien y que no pasó nada y que es normal y que no, eso no me parece. Tampoco me parece sí una estrategia, hacer como si esto fue un paréntesis, ¿no? Un tiempo no, no fue un paréntesis, vivimos esto. Lo estamos viviendo. No se sabe, o sea, digo, todo el tiempo aparece una información, sí, ya solucionamos esto, vuelve para atrás, resulta de que las personas se hayan contagiado, vuelve a surgirle, digo, estamos en ese contexto. Y después también la crisis económica, ¿no les parece un tema que implica en la salud mental, que implica, o sea, que quede en Argentina un 50% de pobre, o sea, y va más allá de Argentina, o sea, bueno, puede pensar esto, el mundo hay que pensar, no Argentina. Pues de repente, o sea, ¿dónde nosotros producimos dólares? ¿Dónde tenemos una maquinita, no? O sea, vos tenés que exportar más de lo que importás, tenés que dar una diferencia. O sea, tiene que haber alguien que quiera comprar lo que va a hacer. Entonces, me parece que hay muchas cuestiones, y después también, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero que tienen que ver pero digo esto, demandar no sé, esta idea de que hay que reactivar, hay que ocupar los lugares, el mandato bueno, yo creo que ha generado mucho sufrimiento, aumenta el sufrimiento de mucha gente, pues no se tiene en cuenta que esto, digamos, no pasa por haber sufrido, ¿no?, la enfermedad directamente, es algo que se ha vivenciado, no podemos decir qué feo, o sea, qué le pasa a cada uno, no quiere nadie caer, digamos, en una cuestión general, pero sí uno en lo singular, digamos, ve muchísimas de estas cuestiones y ahí sí podés trabajar, digamos, qué mandatos sociales son los que están interviniendo y que se hacen carne, qué cuestiones son las que a lo mejor algo de la información pueden tranquilizar, pero tranquilizar a veces la información necesita cuerpo, necesita que un médico con la voz que te diga, no, mira, esto es así, esto no es un textito, no es un periodista. Pero bueno, me callo un poco y charlemos. Pensaba, Lisandro, un poco en esto que planteabas en relación a la salud mental y al trabajo de los psicólogos, esta necesidad, o en realidad, o la pregunta que ha surgido en realidad en algunos momentos de los diálogos, como que pareciera como que el trabajo de los psicólogos hubiese quedado como suspendido, como la salud mental como fuera de lugar, como si no se le hubiese dado prioridad, o como que si no sé, se abrieron las agencias de quiniela o las peluqueras podían atender, pero no los psicólogos. Me parece que en estos términos que vos planteás, en relación a los cuidados, ¿no? Y al cuidado del otro, y al cuidado propio, en términos de responsabilidad lo pensaba, ¿no? Como precisamente como trabajadores de la salud mental, bueno, estamos concernidos por esto también, ¿no? No quedamos por fuera. Por eso, yo no digo que esto, a ver, que a ver, en las situaciones que uno no podía manejar en forma remota o que no podía acompañar, creo que nosotros necesitamos sí o sí tener, digamos, la categoría fuerza mayor que aparece en el primer decreto, es algo que uno tiene que argumentar, pero uno lo precisa como trabajador, no que es un gesto humanitario. Si uno tiene o sea, por ejemplo, qué sé yo, la cobertura en relación al trabajo. Si uno va, por ejemplo, a una situación de crisis o lo que sea. No digo eso, pero el tema también es, por ejemplo, no sé, supongamos en Capital Federal hay, no sé, no sé cuántos miles de psicólogos. Entonces, si lo multiplicás, vos decís, bueno, por 4 pacientes, son 400.000 personas que se mueven.
que son toda la semana. O sea, y no es así. Por ejemplo, qué sé yo, los abogados, no somos los únicos como profesión, digamos, si uno lo pone en ese lugar. También hay cuestiones que se han tomado en relación al transporte, en relación a la movilización de personas, en relación y también los tratamientos que se dan en los centros de salud, en lo público, donde los psicólogos están trabajando, y no están atendiendo en los consultorios de los centros de salud. Porque la verdad que, o sea, digo, habrá excepciones, habrá situaciones, pero no sé, yo creo que si uno plantea, no sé, a mí parecería, donde vos tenés un consultorio de los febriles y tenés esto, laburar al lado con niños, cuando en muchos centros de salud también hay muchas cosas pero digo, ahí me parece que análisis que son que no son opiniones, sí el énfasis que no está en la cuestión de la salud mental. Pero digo que no está, ¿en qué sentido? Y que cuando uno ve los comités, digamos, para el retorno de muchas instituciones, de lo que puede ser hasta la educación, en todos los niveles, la cuestión del trabajo, o sea, lo que está puesto es otra cosa, y después tenés un montón de dimensión de sufrimiento que no está abordada y que sí es un problema, digamos, que no esté nombrada. Ahora, no quiere decir que nosotros nos embarquemos a definir una generalidad, a decir, qué sé yo, pero eso es una cosa. Después, lo del consultorio particular, y eh, está bien, o sea, me parece que eso, digo, diferencio esto, lo que no se podía trabajar en forma remota, las situaciones que son urgencias, las situaciones que requieren, y que no es lo mismo que sea de fuerza mayor que haya un aval, que eso forma parte del campo del trabajo. Para nosotros nos deja en otro lugar para intervenir, y eso es muy importante. Claro. Ahora, después lo otro, me parece que, si no, entonces cada profesión, a ver, si todo el mundo, alguna confianza o alguna, eh, me parece que hay que poder establecer, o sea, sobre, no sé, qué sé yo, ¿qué implica, digamos, abrir un consultorio? Digo, en ciudades masivas, no es lo mismo en cada lugar. Por eso pongo el ejemplo de Capital Federal, no, o sea, no es lo mismo 100.000 y pico que un lugar donde no hubo ningún caso, donde... Ahora, después lo de las quinielas y todas estas cosas, y sí, lo que se priorizó es la economía, y que está mal. O sea, digamos, no sé la quiniela, yo no sé dónde se abrió una quiniela, pero, digamos, hay situaciones que sí, qué sé yo, que evidentemente también, eh, eh, porque, digamos, hubo un clima que no tenés circulación comunitaria, se aprovecha, no sé, 20 días, 30 días que puede tener, y se abren, bueno, algunas a mí yo puedo opinar que me parecen que no, otras me parecen que sí, otras me parecen terribles, miles de cosas, mi opinión personal, pero me parece no sé, también uno cuando quiere se identifica con el médico, y después cuando querés te identificás con el pochoclero, y cuando querés te identificás con la quiniela o el casino. O sea, yo no sé, no me parece que eh, o sea, nosotros también, o por ejemplo, a ver, el colegio, ¿por qué tiene el arte de curar? Y porque fue en la historia de los psicólogos un reconocimiento que los médicos nos incorporaran ahí. Ajá, qué lindo reconocimiento. Y eso, qué sé yo, no sé, nací en el 84, no tengo nada que ver con eso, pero bueno, está ahí esa historia y no termina. Después aparece, bueno, los médicos, todas las operaciones, toda la cirugía, de hecho, mi hijo, teníamos que hacer una cirugía menor en el dedo, y bueno, no la podemos hacer, o sea, no es que todo está funcionando menos, digamos, el abogado de tribunales todavía, qué sé yo, abrió nada. Entonces, me parece que o ni hablar lo que es la construcción, qué sé yo, la cantidad de mujeres que se dedican digamos, limpieza de hogares, o sea, todas esas situaciones que no están habilitadas, que han generado
Ahora, me parece que los bares, los lugares, ahora pareció que se iban a abrir los restaurantes y no, se abre como para vender comida afuera, que es lo mismo que estaba. Bueno, pero me parece que eso en todo caso, lo que nosotros tenemos que buscar ahí es, que está bien, o sea, aparte de esto, supongamos que hay síntomas, ¿no? O hay malestar, o hay cosas. Y no es re loco que no haya que no haya nada, o sea, que estemos, digamos, yo me preocuparía si mis pacientes están perfectos, si todos estamos bárbaros con todo lo que pasa. Entonces ahí sí diría, bueno, qué increíble lo que estamos viendo. O sea, ya la negación que hay sería como que le ponemos... ahora, los malestares también, muchas veces los nombres no son... o sea, cómo se nombra eso, cómo aparece, con quién uno se la agarra, bueno, eh, también eso tiene un grado que son las referencias a los modos culturales que tenemos. O sea, en otro momento hubiera sido capaz algo religioso, todos hicimos algo qué sé yo, y este es un castigo que nos tocó, chau. Hoy tenemos los medios, tenemos un montón de cosas para pensar esto, o para ser pensado, para ser hablado, para... eh, digamos, pero bueno, eso en todo caso, qué sé yo, parece que tampoco algo nuevo. Sí, coincido. A ver, por ejemplo, que muchos análisis se conducen en función de ideales, o por ejemplo, acompañamientos terapéuticos. Y es hermoso cuando el paciente salió, fue al museo, hizo esto, ahora está haciendo arte, ahora pinta, ahora... Y a lo mejor lo más interesante el día que vos fuiste y te dijo andate y se pudo quedar solo. Pero, o sea, los valores sociales que nos habitan y los ideales y todos los relatos que se cuentan en cada ateneo clínico y qué sé yo, siempre son que la gente se adapta a un mundo feliz. Entonces la añadidura y todas estas cosas, que nosotros, qué sé yo, ¿dónde quedó? O sea, y bueno, algo de eso obviamente a la obra social vos le escribís, o sea, lo que queremos trabajar los lazos sociales, en un proyecto terapéutico para la inclusión, bueno, después la gente tiene derecho al revés, a recortarse de su lazo social. Pero, digamos, o sea, supone que nosotros nos sometemos a los ideales. Pasa que si uno no tiene una relación crítica con el mundo que vive, entonces en realidad no hay afuera del capitalismo, no hay afuera de esto, no hay un montón de no hay afuera. No hay afuera de la política, no hay afuera, si uno no puede tener una relación crítica, no hay abstinencia. La abstinencia no es una chapita que te dan con el título y vos te la pegás. Ahora mi práctica es abstinente, no, es una cuestión activa, digamos, de por lo menos referenciar cuáles son los discursos que están en una época, lo que es pensable en la época que vos vivís. Tampoco nos pongamos que podemos pensar algo por fuera de donde estamos. O sea, yo creo no sé, yo si la persona piensa que no vamos a inventar, bueno, por eso no quiero ser crítico, no sé si graban esto y después queda. Yo creo que nada va a salir ningún invento de nuestra ciudad, Rosario, por ejemplo. Entonces, digamos, tampoco es que hay algo que uno esté diciendo que viene de nada. O sea, es lo que está disponible y lo que podemos pensar, articular, leer, trabajar. Perfecto. Alguien que quiera habilitar el micrófono, quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna consulta? Quedan un poquito más de 2 minutos en esta reunión. Si se corta, volvemos a entrar al mismo link. O cuestionar todo, en realidad, capaz que la semana que viene pienso otra cosa, digo, en alguna de estas cuestiones. Porque también depende... Sí, pensaba en esto, que esto cambia de semana a semana, cada 15 días más o menos hay cambios, hay modificaciones, pero nada, pensaba en esto que surgía en relación al aislamiento social, que digamos que es lo que
con lo que más o menos fuiste abriendo, Lisandro, que bueno, y me parece interesante esto último que decís, porque no es sin pensar lo ideológico, en definitiva, ¿no? En qué lugar nos paramos, de qué modo, bueno, de qué manera nos relacionamos, no solamente con nuestra profesión, sino también con el mundo, en definitiva, con lo que no estamos afuera, ¿no? A ver, voy a tirar algo polémico, pero el hecho de definir que no querés que se viva, que no se mueran los viejos, define que vos sos parte de tu vida, que los viejos son, o sea, define una relación hasta con los muertos, define una relación con una herencia, define ese valor, digamos, va más allá. Ahora hay personas que en realidad le pondrían, cambiarían eso y pondrían vez aislamiento social, pondrían, no sé, estamos hechos de palabras, el lenguaje, la cercanía es imposible, qué sé yo, y queremos saber a todo y que mueran, o no nos importa. O sea, también, ¿de dónde importa? Está bien que hable, ¿qué hacemos cuando hablamos? O sea, hablar no es, las palabritas, no, ¿qué se está haciendo cuando hablas? O sea, tiene un valor, si no, no sería un instrumento, no sería un palabrerío. Entonces, a mí lo que me importa es que, por ejemplo, yo, no sé, digo, pongo este ejemplo, así, mis abuelos tienen 95 años y 93. En algunos, los dos cumplieron años, yo creo que tuve con uno al menos una charla que capaz que no había tenido en años, y aún así no lo fui a ver nunca, porque, o sea, sí, mi familia lo va y hay hasta un horario de cuidados que tienen que hacer, pero digamos, no es que uno, bueno, sí se justifica, vos decís, bueno, ya vivió 95 años, aparte en chiste, yo en un momento le digo a mi abuelo, digo, vos te tocó, digo, venir de, eso, tu viejo vino escapando de la guerra, tuviste esa relación, tuviste la crisis del 30, tuviste todos los golpes militares, tuviste la Segunda Guerra Mundial, viviste la dictadura, o sea, con... ¿Falta que se conecte alguien? Bueno, Estamos, sí, creo seguimos. que Ahí cortó se cuando va estaba hablando conectando. de mi abuelo. Sí. Entonces, bueno, le voy diciendo todas estas cosas que vos tenés, qué sé yo, todos escenarios críticos, no sé, la Hitler, un montón de situaciones 2001, y me dice, y lo pasa a Lisandro, me dice que yo no quiero vivir más experiencias de esas, sin echar la pelota. O sea, que yo se lo decía medio, bueno, pero digo, yo creo que yo por lo menos no estaría dispuesto a decir, no, bueno, sí, vivió 95 años, la verdad que bueno, nada, las pelotas. Entonces, y así, ni hablar, digamos, sobre jóvenes o situaciones, a ver, ¿qué pasa? Uno cuando va viendo las edades, y esto también, digo, la categoría de vulnerabilidad, no es los 60 años, no sé, por lo menos donde yo trabajaba, y la cantidad de población diabética que vos tenés joven, la cantidad de situaciones, qué sé yo, pibes que a lo mejor fueron baleados, y que, no sé, cuando saliste vivo, bárbaro, nadie le dijo que fue afectada alguna de sus zonas respiratorias. Digo, la cantidad de cosas que, asmáticos o situaciones que no sé, yo digo, uno está dispuesto a decir, bueno, sí, y la lógica esa de los respiradores, también una lógica que habría que revisar, digamos, porque ¿por qué lo primero que pasó, si esto venía en términos, digamos, de los aeropuertos, venía, bueno, ¿por qué no se trabajó el aeropuerto? ¿Por qué no trabajamos? Y digo, ¿y por qué llegamos al aislamiento? Y no se acuerdan que la gente venía y hacía lo que quería. O sea que nadie cumplió, digo, la cantidad de situaciones. Hemos tenido gente que vino de Estados Unidos y a los 2 días entró el PAMI a visitar a un viejo, al abuelo, no importa, pero, o sea, ¿cuál es la conducta? Se fueron 30.000 argentinos, digamos, de viaje, que está bien, lo fuimos a repatriar, y está bien, con un gasto importante, o sea, el Estado, que, o sea, parece muy bien. Hay gente que está comprando ahora pasajes, bueno, o sea, bueno, eso ya, qué sé yo, es una cosa muy particular.
pero digo, bueno, me parece o sea, no es solamente que uno, definir que uno tiene el sistema sanitario y las camas más o menos libres, y que por eso va a decir, bueno, o sea, y no sé si esto está generando que la gente se cuide más. En general no pasa eso. No, no. No, coincido. No, al contrario. El modelo que es de Suecia, del autocuidado, hoy los suecos, que tienen una cantidad de muerte increíble, dicen la verdad que hacemos en la culpa y no estamos, que ellos no volveríamos a haber hecho lo mismo. Pero seguro, por ejemplo, no es lo mismo que Tierra del Fuego en invierno. ¿Cuánto vínculo hay? En Suiza, la gente cuántas veces en invierno se junta. Y sí, seguro. Pero aún así, la cantidad de contagios que han tenido, o sea, digo, y ahora nosotros estamos por entrar en el pico de la enfermedad respiratoria, y tenemos muchas situaciones de fragilidad, también por las condiciones económicas. Por ejemplo, que alguien que trabaja en algún lugar y tiene fiebre el hijo, el año pasado, cuando se enfermaba mi hijo, nosotros definíamos quién iba a trabajar y quién no. O si venía, digamos, hoy, si vos trabajás en un lugar de salud, no tenés que ir a trabajar. O sea, hasta que vos sepas, digo por la definición. Bueno, tenemos mucha gente en todos los lugares que o se les paga por una cooperativa, que se les paga por horas trabajadas, o sea, que están en una situación, digamos, de mucha fragilidad en el sentido de no poder. Bueno, hay muchas cosas. O tenés también las exigencias colectivas, este no va porque mirá, entonces nos dejó solo de ahí, entonces tal cosa. Y hay muchas cuestiones que hacen a todo esto que también le digo, o sea, va a haber circulación de un montón de cuestiones a medida que se va abriendo, y ¿por qué no va a pasar? Es algo, o sea, sí, ojalá, digamos, no quiere que pase absolutamente nada y todos queremos que haya mayor cuidado, pero sí me parece no sé, también habla mucho, no sé, a mí me gustaría, digo, pensar si sobre esto es solamente un tema sanitario, y si la salud entonces es una cuestión neutral. La salud es el negocio principal del mundo. Bayer es dueña de Monsanto, participa en negocio financiero, participa seguramente en lo que es la deuda externa nuestra, debe estar discutiendo grandes empresas como justo en los medios de comunicación también. Entonces, los productos no tienen que ver, o sea, la producción, hay patentes y las cosas se venden, no con la relación al costo de elaboración, sino a las necesidades de la gente. Entonces sale 5 pesos, pero esa gente necesita un montón, debido a muerte, se lo vende a $10.000. Entonces, es el mundo donde vivimos, donde hay publicidades de medicamentos, donde, o sea, o no veníamos trabajando en la medicalización de la infancia, que cada chico que se movía un poquito más se aburría, o a primer grado ya a los 2 meses, bueno, entonces todo esto que está pasando, también, digamos, si lo vamos a ubicar en un problema de salud, si lo vamos a ubicar con la ingenuidad de que la salud es un bien y que no pasa nada y que todos queremos lo mejor para todos y vivimos en un mundo hermoso, no. El sector privado le bajó los sueldos a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque no hay las cirugías que había antes, no están ingresos. Bueno, y estamos en un país, bueno, que, a ver, esto nos está pegando y se están haciendo todo el esfuerzo posible con un Estado que se recibió el 10 de diciembre y lo que se estaba trabajando era el hambre. O sea, eso es lo que estábamos trabajando, el hambre. Y está bien, alguien en la estadística dice en realidad no es el hambre, no es la desnutrición, es la malnutrición. Sí, pero es la malnutrición o la obesidad, lo que vos quieras, pero pasando hambre, comiendo una vez por día. Y el hambre, nosotros somos psicólogos, pensamos que en una casa donde no hay comida, donde hay niños, donde esto, no comer es, o sea, un problema de nutrientes. O sea, entonces, digo, un montón de cosas están, me parece en juego que se van perdiendo todas las referencias a dónde se estaba. Entonces,
sí, demasiado. Yo creo que deberíamos estar aplaudiendo en la situación en la que estamos todo el tiempo, y deberíamos estar por lo menos generando discurso ante los que están generando 200.000 operaciones políticas, que en realidad, ¿sabe qué? Yo creo que lo que se quiere es que explote la provincia de Buenos Aires. O sea que es... y la provincia de Buenos Aires, a ver, habla como todo acá, habla de la historia de Latinoamérica, ¿no? Habla o sea, no estamos hablando de un intendente o no. O sea, estamos hablando de migraciones, de un montón de cuestiones que son en relación al hambre, que son fragilizaciones, que es la misma que podemos encontrar en Rosario, en Empalme, que podemos encontrar en cada lugar. O sea, son expulsiones, son poblaciones que emigran, son ciudades que se van armando sobre... o sea, uno va a Moreno, y yo no recuerdo haber visto edificios, y es una ciudad extensísima. Ahora, bueno, digamos, ¿cómo se definen las cosas? ¿Cómo se evita decir, bueno, a ver, acá hubo un contexto político que se destruyó, digo, la dictadura fue también una intervención económica, poner un sistema económico, fue una política de saqueo, fue una política cultural, fue una política que, bueno, todo eso se está hablando en algún lado. Digamos, cuando se rompió el sistema sanitario, cuando Onganía, es la ley Onganía la que rompe y hace participar al sector privado. No sé, lo que son radicales, ¿no recuerdan a Ilia? Que siempre se dijo que lo echó la industria del medicamento, que hoy es 100.000 veces más poderosa que antes, y que participa en el negocio financiero como cualquiera. Digo, dueña de Monsanto. Gulen Bayer compró Monsanto. ¿Les parece que es salud? ¿Que es un bien social? Acá estamos, Digo, me resuena todo, el silencio de salud, la frase de la dictadura, me resuena, digo, salud o la vida, o sea, la definición de vida, eh, la definición de economía. ¿Qué economía? O sea, es una palabra, digo, la polisemia del lenguaje no existe más, digo, hay economía, economía. Economía son con la gente adentro, economía que donde es otra cosa, o sea, economía de saqueo. Y esto parece que no hay manera de no tomar posición, aunque no sea explícito, o sea, a lo mejor uno no... a ver, es como las intervenciones son los efectos, ¿no? Y las posiciones también dejan ver, o sea, a lo mejor, digamos, hubiera funcionado mejor el cuidado si Alberto Fernández hubiera dicho, el enemigo del otro, la peste es el otro, no te alejes, no te acerques a nadie, el otro es el que te va a enfermar a tu familia. Y a lo mejor la cuarentena se cumplía increíble, eso es lo que queremos construir. Entonces, digo, el cuidado propio para cuidar al otro, la solidaridad, valorizar, bueno, habla y en esto digo, no caretearla, o sea, uno cuando va al cine llora por una película, volvés y te dan un diario que el Nilo se desbordó y murieron 20.000 personas, y te lastimaste el dedo porque pasó el gato y te duele malo el gato. O sea, si vos haces foco o no en lo que está sucediendo, si vos lo querés ver o no. O sea, no hay otra cuestión acá. Ahora, si lo querés ver, y en este caso se muestra algo y todos estamos en una pantalla viendo todos los días esto, bueno, ¿qué querés hacer con esto que estás viendo? ¿Qué posición tenés? Y si tenés la posición de que en realidad, como apareció en Estados Unidos, gente diciendo, bueno, los viejos deberían ellos mismos no querer ir al sistema sanitario para mejorar la vida de los jóvenes. Bueno, cualquier posición que se tenga, de última que uno la exprese. O sea, yo quiero laburar, y no me importa. Digo, en algún momento, no sé, hemos leído nota de alguien que decía, yo tomé un paciente más porque quería cambiar el auto, y no pasa nada, o sea, tampoco. Freud mismo en cartas dice, no me voy de vacaciones porque estamos tan cagados de hambre que tengo miedo que esta paciente con la que estamos más o menos parando la olla mejore cuando yo me vaya. O sea, tampoco es que la gente tiene que ser buena, noble, no tener, no querer, está bien, pero, o sea, de última,
diferenciemos la agenda, los temas, una clase media que no da más, y bueno, a lo mejor tenés que justamente, como está en esta categoría, podés tener una casa, pero no tenés sueldo, no tenés esto, no tenés, bueno, necesitás del Estado, sí, pero como ciudadano, no sé si necesitás en esas cosas como psicólogo. O sea, hay forma de plantear las cosas, forma de pararte, forma de organizarte. Para mí es una cagada que los médicos en este momento hagan una marcha sin tener en cuenta a todos sus trabajadores, o por lo menos en el discurso. Puede ser que sea una marcha de salud pública o de un sector, pero por lo menos en el discurso, qué sé yo, no son los únicos que están en el hospital, en todos los lugares. O sea, no son los únicos trabajadores esenciales. Entonces, digamos, a mí me parece que esas cosas no ayudan, digamos, a construir lo solidario, el cuidado del otro. O sea, y tampoco ayuda cuando uno hace los planteos en forma corporativa sin atender a las diferencias. O sea, seguramente que hay lugares que no ha habido nada, no hay un caso, no ha pasado nada en provincia de Buenos Aires mismo. ¿Cuál era el temor de abrir? Es que, por ejemplo, había una peluquería que fueran los de otros pueblos a cortarse el pelo ahí. Pero digo, en todo caso eso se discute, pero me parece que también hay forma que nosotros tenemos que ver qué nos luce. Hay una frase de joda que uno puede decir, ya le luce el análisis que tiene encima y no sé, pero más difícil. Pero algunas cosas en las expresiones, sí, o sea, me parece que hay cosas que hemos leído que posicionamiento para mí, no sé, yo no sé quién puede ir a atenderse ahí. Una cosita más, perdón. Toda la exigencia de peleas gremiales que no se hicieron en 30 años, por ejemplo, que existan en un montón de obras sociales cartillas cerradas, cosas así, que directamente en la fundación del colegio hubo gente que se le dijo, bueno, no puede estar en la comisión directiva alguien que esté en una cartilla cerrada. Y las personas dijeron, bueno, no, me voy de la comisión directiva. O sea, prefiero quedarme en la cartilla cerrada. Entonces, en un contexto que bueno, podés hacer una marcha, que las instituciones no funcionan ninguna, que todo, o sea, las obras sociales y los sindicatos y todo, están intocables, están perfectos. O sea, en el contexto que está todo para la bancarrota, vos tenés que haber resuelto todos los problemas históricos bueno, está bien, o sea, el reclamo, pero eso lo infla un sector con intereses, y después alguien se agarra, captura el malestar de las personas, entonces va, no, el malestar tuyo es esto, está pasando esto, bueno, está bien. O sea, cuando se dice, incluso a mí me molesta cuando aparece que Larreta compró algo a precios superiores. Y sí, o sea, estoy seguro o sea, ni siquiera estoy seguro de comprar a precios superiores, porque es imposible comprar a los precios normales los productos de salud. Si lo están vendiendo a cualquier barbaridad. O sea, entonces parece una pelotudez, o sea, más allá, obviamente, si hay algo de corrupción, después se analizará, pero no necesariamente eso hoy, o sea, hoy si no, no tenés nada. ¿Dónde compras las cosas al precio correcto? Digo, en China, para buscar las cosas en China, se hizo un viaje como nunca, se diseñó una ruta que solamente para en Nueva Zelanda, y se diseñó toda una cuestión, porque si vos parás en otro país te incautan los productos, y está el Mossad, la CIA y todo, o sea, trabajando para incautar y comprar productos. Estamos hablando de eso, o sea, no estamos hablando de una solidaridad, de una cooperación internacional, un amor, un mundo mejor. O sea, digo, no está Cris Morena a cargo del mundo. Entonces, estamos hablando de todas esas cosas y después tenemos a la gente que quiere que en este contexto encima vos lo hagas. Nadie participa activamente, nadie... bueno, qué sé yo. Por supuesto que eso... después, bueno, pero esto va muchos años, vamos a estar con esto. O sea, esto no... ¿de qué manera? ¿De qué forma? Obviamente puede haber una vacuna y está todo bien, pero yo creo que
O sea, el virus no salió de la nada, salió un modo de producción, un modo o sea, muchas, digo, si no, entonces desconoceríamos todo lo que está ocurriendo y lo desestimamos y ya está. Me parece que va a ser un tema en muchos aspectos, político, social, económico, de salud mental, de salud, lo que quieran que vamos o que deberíamos estar. Si no, también se puede silenciar y seguir. Pasa que no tenemos para hacer un juicio de Nuremberg. ¿A quién vamos a colgar? ¿A un murciélago? Bueno, no sé al resto, pero yo me quedo pensando en 1000 cosas, Lisandro. Es difícil hacer una pregunta porque realmente, no sé, el mapa que abriste es impresionante. Lo único lo que me pasa personalmente es que me quedo pensando. No sé, ¿qué les pasa a ustedes? Yo estoy así como vos, Nancy. Pero bueno, está bueno. Seguimos pensando, la pandemia, como el título. Seguimos pensando. Yo pensaba mientras lo escuchaba en relación a los grupos de riesgo. Yo trabajo con adultos mayores y trabajo también con personas con discapacidad. Y bueno, y puntualmente estos días, PAMI por ahí plantea como cierto dispositivo para hacer un seguimiento. Yo estoy en una comunidad muy pequeña y digo, por un lado esto de como distintos momentos en cuanto a la pandemia. Y yo tengo un grupo con el que voy haciendo un seguimiento y que voy tratando de mantener. Ellas fuera de este contexto, lo que tenemos desde hace varios años, esto que comúnmente se llama en PAMI el taller de la memoria, que generalmente les dicen, bueno, ya desde hace varios años con un grupo constituido. Y yo las escuchaba que ellas decían, o sea, como un primer momento donde en su gran mayoría habían estado como muy atemorizadas y lo que ellas decían como bajoneadas, o sea, en un primer momento de mucho miedo, y donde por ahí, o sea, las que viven solas, digo las porque son todas mujeres, mucho más aún, digo. Y ahora, cómo habían empezado también a trabajar y a construir recursos, había como un segundo tiempo de un tiempo a esta parte, donde empezaron como a cada una a crear distintas rutinas que le permitan sobrellevar el momento. Desde la que empezó a caminar en el patio, porque ya no podía ir a caminar a otro lado, las que están pintando, las que están tejiendo. Y lo que más me llamaba la atención era el gesto de cuidado entre ellas mismas, porque lo que ellas me decían, o sea, se conocen y saben por ahí la situación del otro, entonces me decía, yo sabía ir a tomar mates pero yo ahora pienso, mirá si ella que tiene también tal otro problema de salud, mirá si por casualidad yo meto la pata y se enferma. Como entre ellas mismas, por un lado la cuestión, toda esta cuestión de, bueno, de lo del contagio, ¿no? De pensarse como posible portador. Pero por el otro lado, esto de pensar en su compañera, son todas, entre 80 y 90, o sea, la más joven 75, 76, pero varias ahí en los 90. Entonces, bueno, en esto de pensar a su compañera con estos cuidados. Y un poco esto de los dos tiempos lo veía también, estoy en un centro de día trabajando, y también hubo un primer tiempo que fue como un primer momento muy difícil, que se veía con claros trastornos en el sueño, en la alimentación, en un montón de síntomas, y ahora las familias ya empiezan a referir, que algo de eso, toma otra forma, distinta, pero ya no como ese primer momento. Y mientras
mientras te escuchaba, Lisandro, digo, en relación a esto de las poblaciones, se me iban como viniendo las imágenes en cuanto a todo esto, y nosotros acá desde nuestra comunidad, desde nuestro dispositivo, digo, desde Gratiferia pudimos participar del comité de crisis, y en un primer momento lo que planteábamos era que, digo, en cuanto a los posicionamientos, ¿no? Digo, el gobierno local por ahí iba con esta cuestión claramente de marcar la norma y de que había que estar adentro, o sea, desde el miedo y desde la cuestión así, digo, como más rígida. Y de esto de la distancia. Y nosotros lo que planteábamos era que o sea, que eso tenía que estar planteado como un cuidado, no como una cuestión de miedo. Y que entonces lo que necesitábamos era justamente poder acercarnos. Nosotros lo que planteamos fue hacer un relevamiento casa por casa para poder conocer la situación, y que para sostener el mayor grupo adentro necesitábamos un pequeño grupo afuera, que nos permitiera sostener a todo ese grupo adentro. Incluso digo, hasta poder empezar a abrir otras lógicas, no sé, acá hay alrededor del pueblo grandes extensiones de campos sojeros, y claramente ellos, bueno, algunos de ellos hasta ofrecían en ese primer momento, ofrecían respiradores, poner a disposición respiradores. Y nosotros le decíamos, no, o sea, no lo necesitamos, y en el caso de acercar eso a la comunidad, claramente se lo van a llevar a otro lado, no es algo de lo que se puede disponer y ponerlo en uso acá en lo local. Clara es de Magiolo, entonces perdón, Clara es de Magiolo, Lisandro, es un pueblo cerca de Venado. Entonces lo que planteamos nosotros, que se le pidiera, entre otras cosas, digo, a la gente de campo, fue leña, porque nosotros acá no tenemos gas natural, y entonces que teníamos que poder pensar que para que la gente pudiera estar adentro, en una comunidad donde no tenemos gas de red, y pensando que no iban a estar en las escuelas y que no iban a estar en otros espacios donde pasaban por ahí muchas horas estando más calentitos y pudiendo estar, digo, cada uno en espacios laborales, en espacios educativos, digo, si ahora la gente iba a estar mayor tiempo dentro de su casa, también teníamos que pensar en qué condiciones iba a estar la gente dentro de su casa. Y nada, bueno, esto un chiste al margen, una compañera dijo, porque hoy cuando veíamos cómo se iban comunicando todas estas decisiones, teníamos también esa diferencia en los criterios. La comuna creía que no hay que contar demasiado para que no pidan demasiado. Y nosotros teníamos una lógica completamente distinta en relación a esto, y que había que dar a conocer claramente los recursos y lo que se estaba haciendo, que había que socializar la información. Y hoy cuando vimos que la comuna finalmente como cuenta, digo, esto de lo de la leña, que lo veníamos planteando y que ya se estaba haciendo, pero que no querían que se supiera, una compañera nos manda un mensajito diciendo, bueno, finalmente el rayo peronizador llegó. Bueno, es como una cuestión muy local, muy propia de por ahí del dispositivo, pero lo pensaba cuando hablabas esto de las ideologías, digo, cómo en relación a las mismas acciones, a las mismas decisiones o decisiones consensuadas, hasta esto, digo, hasta en la forma de comunicarlo o no comunicarlo, digo, claramente hay un posicionamiento. Bueno, creo que, a ver, toda la experiencia habla, podríamos haber hecho la charla entera de analizar lo que vos contaste, porque qué implica para las personas que hay un grupo que la está pensando, que está construyendo con ellas, que va viendo qué se precisa, que va juntando, digamos, a partir de los recursos disponibles, y que en eso se incluye la comunidad, que la comunidad arranca como arrancó todo el mundo, respiradores, o sea, como si fuera, pará, respiradores, o sea, para el minuto 90 estamos, todavía no empezó el partido, esperemos. Y bueno, y todo esto que se va trabajando, y después también el impacto, porque estamos tan con el número, como si el impacto en la subjetividad y en lo que hacemos es si le llegó a cada uno el número. O sea, si entregué tanto, qué sé yo, leña entregada, son 10 toneladas en Magiolo. No, o sea,
contar una de esas historias y replicarla genera, digamos, a ver, si querés vamos a poner el ejemplo contrario. Lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato, o sea, todo lo que movilizó, es un asesinato de una persona, digamos, no estamos hablando de 100.000, o sea, bueno, lo mismo, o sea, cuando hay una situación que uno piensa y que tiene este efecto, y hay un efecto de solidaridad, y que hay un efecto de la comunidad, bueno, contar la realidad impactaría en Rosario, impactaría en un montón de lugares, impacta, como impactaron situaciones que se trabajaron en infancia, no sé, Rosario del CEPLA, que armaron, o como impacta cuando se cuenta, qué sé yo, cómo se está trabajando en el Esteves, las cuestiones de las internaciones y con los usuarios y usuarios de salud mental, como impacta, digamos, cuando algo de estas noticias, de estas cuestiones, noticias, digamos, cuando algo de esto permite, digamos, que no es que todos tenemos que hacer lo mismo, pero sí que hay algo de esto que genera una movilización, que en otro momento, a ver, sería algo natural. Digamos, ciertas culturas, a ver, vamos a poner más tradicionales y más, no sé, los pueblos originarios, remite de que la idea de que referenciarse al abuelo o al que es el más sabio, o sea, querer parecerte, digamos, hay un texto viejísimo, una charla de Octave Manoni, una mesa redonda que trabaja la adolescencia y trabaja qué condiciones hay para que ocurra algo de esto, el fenómeno de adolescencia. Y bueno, ahí también trabaja algo, podríamos ver toda la charla, que es, él dice, en realidad, dice, alguien joven puede trabajar, dice, conducir un análisis si están las condiciones, dice, ahora practicar una psicoterapia requiere mucha experiencia, y eso es muy importante, o sea, qué es lo pertinente que hacer, digamos, no, o sea, cómo vos construir lo de la pertinencia, y lamentablemente dice, ya es demasiado tarde para hablar de esto en serio. Esto lo dice en el 70, por ahí. Pero, digo, a lo mejor hay comunidades que obviamente lo primero que surgen es que la vida de los viejos, ¿cómo no va a cuidar la vida de los viejos? Y más, a lo mejor hay lugares donde justamente, o sea, pueblos que gente joven se ha ido a estudiar, no está, digamos, pero, no sé, a mí no se me ocurre que uno, o sea, esto, digamos, que vos contás, yo creo que haría que no solamente comunicarlo y hablar de un derecho, y en todo caso, si no se llega a alguien, pero el derecho está, y esto, como todo, el derecho no quiere decir que, si no, con la Constitución 14 bis ya tendríamos asegurado todo, y no, pero es un punto de lucha, o sea, pedir, digamos, reclamar tus derechos, y después lo solidario remite a una instancia que es recontra política y que no es lo caritativo, y que también habla de una deuda, y más en un lugar, digamos, no es cualquier cosa descuidar, más cuando en un lugar, cuando encima vos los conocés, o sea, cuando encima son parte de una, digamos, no sé, me parece como digamos, horrible un mundo que no pueda ubicar esto, y me parece que estamos tan tapados de porquería que estaría buenísimo que esto de Magiolo salga por todos lados, o sea, que nos interpele a todos, porque digo, hay un montón de experiencias, hay un montón de situaciones, pero también es muy interesante cómo la comunidad va construyendo y cómo esto va circulando, y qué los efectos va generando, y los efectos de cuidado que aparecen, porque si no, entonces aparece como todo el tiempo alguien victimizado, y en realidad una persona que activamente está cuidando a la otra vieja. Mirá vos, o sea, en vez de aturdida, victimizada, encerrada, es alguien que activamente dice, no, voy a cuidar a esta vieja, porque si la voy a ver, más vale y después, qué sé yo, hay conectividad, o sea, hoy en día la conectividad es un problema sanitario. O sea, digo, ¿qué es salud? ¿El respirador? No, poné, ¿sabes qué? Que todo el mundo tenga internet y dale, y hagamos capacitaciones, no sé qué, o facilitemos un modo que sea, el chiste, de Seinfeld decía, bueno, un teléfono que sea 2 números, la familia y la ambulancia. Digo el chiste, ¿no? Pero, o sea, lo que sea, pero en todo caso, salud es un montón de cosas hoy. No es respirador.
El Bueno, otro día escuchaba, no recuerdo ahora qué comuna era, pero que su presidenta comunal lo que había organizado, digo, había armado como también a partir de un laburo territorial. Por un lado, que en lugar de las sirenas, el horario estuviera marcado con música. Y después tenía algo así que como patrulla urbana, pero con otra lógica, donde salían a repartir cartas. O sea, había, digo, eran bicicletas que le ponían globos y era un grupo también, digo, localidades pequeñas. Villa Mugueta, si no me equivoco. Entonces las bicicletas tenían algunos globos y estas personas, o sea, había así esta cuestión de acercar cartas entre distintos actores de la comunidad y ya sabían y esperaban que ese día salía ese pequeño grupo a llevar algo, digo, de un mensaje de un lado a otro a través de, digo, volver a esto del correo y la carta. Bueno, eso también es hermoso. También, por ejemplo, una impresora a color, ¿no? Y que los niños un dibujo lo manden, y que en algún lugar se imprima, y que esto forme parte de las cartas. También, digamos, fue algo muy... Bueno, esto Steinfeld también habla de esto muy gracioso, porque dice, algo de correo, dice, ¿cómo puede ser que algo que implica lamer, repartirlo, qué sé yo, en un vestido más o menos como un Boy Scout, y llevarlo, dice, en realidad, dice, hoy querríamos que abras nuestra carta y la escribas y nos la mandes por mail. O sea, como bueno, no jodas, en una cuestión así va llegando, analizando. Pero en este contexto es al revés. O sea, hay lugares donde poder trabajar algo de esto, o sea, por eso, conectividad, y bueno, y qué sé yo, obviamente mucho más lindo un libro, la dedicatoria de un libro, que te manden una... Yo estoy echado las pelotas, yo estoy aturdido de conectividad. O sea, celular por mí, o sea, me encantaría que no exista. Estoy demasiado conectado desde que empezó la pandemia, para mi gusto. Entonces, todas estas cuestiones que se van construyendo, y artesanales, y esto, implican un montón de cosas. O sea, porque si no es todo utilitarista, bueno, una carta, no, qué sé yo. Y después también esto, pero mirá si la carta la pone mal y está sola, y qué sé yo, ¿viste? Dejémonos de joder. O sea, y me parece que estas cuestiones, con los recursos que hay, pero también si hay que pedir recursos que no hay, y también, digamos, me parece que también son cosas que hay que revisar. Por ejemplo, a ver, yo, hay lugares, no sé, que vos no podés ir a visitar a personas que están internadas, ¿no? Y bueno, está bien, no podés ir. Y no podés comunicarte con las personas que están internadas. Tan complicado es que haga una videollamada. Tan complicado es, o sea, y no estoy diciendo que sea lo mismo, ¿no? Pero digo, en todas las situaciones, o sea, me parece que no sé, cuando se plantean, hoy tenemos que pensar un montón de cosas y exigirla como cuestiones de salud. O sea, nosotros romper con el esquema que nos quieren poner, que salud, el paracetamol, tener fiebre, tener 5 síntomas, y si no tenés eso, estás bárbaro. O sea, también algo de la vida, y vivir la vida, tiene que ver con esto que vos decís. Ahora, una cosa es donde vos lo decís, de qué lugar lo decís, y otra es decir, mirá, no podemos permitir que la gente esté sola, rompamos toda la cuarentena, rompamos todos los cuidados, y hagamos como si nada, y más vale que la gente decida, qué sé yo, hay un psicoanalista que muchos habrán leído, pone que el viejo puede decidir no querer vivir. Sí, digo, mi tía Lili, que también es de 90 y pico, a veces que la he visto me dice, no quiero, o sea, casi que me pide que la mate. Digo, no puedo matar, sí. O sea, pero bueno, esta cosa, o sea, está bien, no sé, digo, pero ¿qué tiene que ver acá? Porque acá está lo colectivo en juego. O sea, por más que vos no quieras vivir, vos no podés hacer lo que queréis, salir por todos lados, agarrarte COVID, ir a toserle a todo el mundo, y no, se puede. Pero ese posicionamiento que aparece en unos textos de, yo no sé si está acá, esta persona, importa, pero bueno, un posicionamiento ideológico. Bueno, entonces cada uno tiene el derecho a ir a toserle al otro, bueno, está bien. Sandro y compañeras, quedamos, me parece, te estamos acompañando todas mujeres.
como decía Nancy, abriste un mapa lo suficientemente amplio como para seguir trabajando en este segundo ciclo, así que queremos agradecerte la predisposición y el tiempo compartido, y bueno, nosotros nos vamos a seguir encontrando semanalmente, así que te invitamos para cuando te quieras sumar. La semana que viene creo que volvemos a los miércoles. Esta semana fue porque ayer era 3 de junio, Ni Una Menos, a 5 años de la primer marcha de Ni Una Menos, sabíamos que había varias actividades a través de la virtualidad en torno a esta fecha, así que decidimos pasarlo para hoy jueves, pero la próxima semana ya volvemos al miércoles, así que les agradecemos antes de que se corte y saludarlos a todas y darte las gracias. Gracias, Lisandro. Gracias, Lisandro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por Buenísimo. soportar Gracias. la dispersión. No, Al contrario. para nada, para nada. Adiós, Bueno, gracias. Bueno, un abrazo un grande. gusto. Gracias, Gracias. igualmente.